La verdadera prosperidad es tener a Dios. Sin Dios, ni las más abundantes riquezas sirven de provecho. Usted puede tener muchísima abundancia, pero si no tiene a Dios es como que no tuviera nada. Por otro lado, usted puede encontrarse en una situación difícil de necesidad, pero si tiene a Dios, tiene esperanza y lo tiene todo. La verdadera prosperidad no es material, es espiritual. Dice la Biblia en un versículo en la tercera carta de Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando dice deseo que seas prosperado en todas las cosas, Juan le está escribiendo a un servidor cristiano llamado Gayo. Pero puede aplicarse a cada uno de nosotros los cristianos este deseo del apóstol Juan. Le dice, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Vamos a hablar de prosperidad material, de provisión, de tener suficiente para enfrentar sus compromisos, para cubrir sus necesidades. Vamos a hablar de lo laboral, que seas prosperado en todas las cosas, en tu trabajo, en tus planes familiares, en lo material. Y que tengas salud. Juan ahí está hablando de salud física, salud emocional, salud mental. El bienestar físico, el que su cuerpo se encuentre saludable. ¿De qué nos sirve tener mucho dinero si no tenemos salud para disfrutarlo? No podemos ni salir a comer, no podemos ni salir a platicar, a pasear. Personas que pierden la salud física y entonces ahí están invirtiendo todo el dinero que ganaron para tratar de pagar tratamientos caros y recuperar su salud. La salud es una bendición de Dios, es parte de la verdadera prosperidad. La prosperidad de Dios es integral y abarca mucho más que solo lo material. Pero al final dice lo más importante: así como prospera tu alma. Está hablando del crecimiento espiritual. Y sabemos por los demás escritos de Juan y los demás escritos de la Biblia y de los apóstoles que no hay prosperidad espiritual sin Cristo Jesús. El verdadero tesoro es Cristo. El haber conocido que somos pecadores, que necesitamos el amor y el perdón de Dios y que nos lo da en la persona de Cristo, que tanto nos amó, que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz, resucitó al tercer día. Cuando usted entiende eso, su alma empieza a prosperar. Usted recibe el perdón, la restauración, la reconciliación, la adopción. Somos tomados como hijos de Dios. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Nuestra alma empieza a prosperar. Cuando hay prosperidad espiritual, entonces de la mano va a ir la prosperidad material y la prosperidad en la salud, la prosperidad física. Cuando dice las palabras así como prospera tu alma, significa que mientras crecemos espiritualmente, las demás prosperidades, la material, la de salud, van a ir siendo añadidas. Jesús lo dijo con otras palabras. Él dice en su Sermón del Monte: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el alma siendo prosperada. Ese es el crecimiento espiritual, el reino de Dios y su justicia, que Cristo reine en nuestra vida, que Él gobierne nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras decisiones. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así dijo Jesús: busquen primeramente el reino de Dios y yo les voy a añadir lo material que ustedes necesitan. No se afanen, decía Jesús, qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. No se afane por las medicinas, no se afane por el techo, no se afane por su comida, la provisión, los estudios de los hijos. Todas esas cosas yo se las voy a añadir. Oiga, qué promesa más tremenda. El Dios fiel, el Dios soberano, el Todopoderoso está prometiendo que si eres hijo de Dios, Él te va a agregar lo que vayas necesitando. Pablo lo dice con otras palabras. Él dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo les voy a añadir todo. Ustedes preocúpense de crecer espiritualmente. Pero es importante que sepamos que la verdadera prosperidad comienza con tener a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Miren, hay tantos ejemplos, y yo sé que ustedes han de tener otros ejemplos más, de personas que tuvieron mucho dinero, pero no tenían a Dios, y esa fue su perdición. Cuando tenemos abundancia sin Dios, en vez de ser de bendición, puede ser de maldición. ¿Cuántas familias se han terminado peleando a muerte por una herencia?
porque no reinaba Dios en sus corazones. Quizás del diente al labio mencionaban a Dios, quizás del diente al labio de forma superficial ellos decían creer en Dios, pero a la hora de las horas se ve que su verdadero Dios era el dinero, porque son personas que quizás el padre dejó una rica, jugosa, abundante herencia y lo que hicieron los hijos fue pelearse a muerte por la herencia. Y hasta la fecha quizás no se volvieron a hablar, hasta se amenazaron porque uno de ellos quería acaparar todos los bienes de su padre y no quedó conforme con la herencia y metió incluso abogados para tratar de despojar a los demás hermanos, y los demás hermanos muy dolidos y muy resentidos por esa injusticia. Total que la herencia, en vez de ser de bendición, vino a ser de maldición a esa familia, cuyos hermanos se pelearon a muerte, peor que extraños enemigos por la herencia. Otras personas, el papá les dejó una jugosa herencia y en vez de ser de bendición fue de maldición, porque ese hijo nunca aprendió a trabajar, nunca aprendió a administrarlo bien. Ese hijo nunca se esforzó ni vio lo que cuesta ganarse la vida y rápidamente se acabó los bienes que le dejó el papá y luego se enredó viviendo perdidamente, se enredó en las drogas, se enredó en relaciones desordenadas y ya llega a una avanzada edad sin ahorros, sin los bienes, sin saber trabajar y con vicios. Total que los bienes materiales o la prosperidad que el mundo le llama prosperidad, que solo es dinero, riquezas, sin Dios, en realidad, en vez de ser de bendición, es de maldición. Pero si tú tienes a Dios, he conocido muchísimas familias que tienen un salario quizás humilde, un salario modesto, pero tienen a Dios. Hay contentamiento en su corazón. Qué relación familiar más preciosa. Se aman unos a otros, se comprenden unos a otros. Ahí se ayudan más unos a otros que las familias de plata. No, hombre, tienen paz en su corazón y gozo en medio de cualquier circunstancia. Tienen contentamiento de manera que pueden ir viviendo con lo necesario, siendo dadivosos con la obra del Señor y todavía van agarrando ahorritos y son constantes año con año, mes tras mes. Cada fecha de pago apartan lo que es del Señor y lo que es de sus ahorros. Al final de sus días llegan a tener mayor bendición. Esa familia llega a ser verdaderamente próspera, aún más que aquellas familias de mucha plata, mucho más felices. El corazón está más satisfecho. ¿Cuál es la diferencia? Cristo en el corazón. Yo deseo, hermanos, que ven este video, que ustedes sean prosperados en lo material, en todas las cosas, en lo laboral, en lo familiar, que tengan bendiciones, que tengan muchísima salud, que Dios los guarde del COVID, que los guarde de toda enfermedad grave y sencilla, que el Señor sea su sanador. Pero lo principal, así como prospera tu alma. Yo le pido al Señor por tu vida espiritual. Yo le pido al Señor por tu crecimiento espiritual, que conozcas más y más el amor de Dios, que obedezcas por amor más y más los mandamientos y la palabra de Dios, que crezcas en el conocimiento de su palabra, que llegues a servir a Dios. Y si nunca le has recibido, que le entregues tu vida al finalizar este video, diciéndole 2 palabras sencillas: perdón y gracias. Le dices: perdóname por mis pecados. Comprendo que necesito tu perdón y tu gracia, tu restauración. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Ese es mi mayor deseo, que tú puedas tener la mayor riqueza que hay en esta vida. La mayor riqueza no es tener casas, tener autos, tener lujos, comodidades, ahorros o viajes. La mayor riqueza es tener a Cristo en el corazón. Él se encargará de añadir todo lo que necesites.